Bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista de la reacción, la cual será insumo para realizar un artículo con respecto al enfoque de la perspectiva geopolítica sobre la vacuna contra la COVID-19 y sus futuras implicaciones. Hoy vamos a conversar con don Carlos Carranza Villalobos, quien es politólogo, sociólogo, catedrático, docente e investigador de la Universidad Nacional y Universidad de Costa Rica. Fue director de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional de 1997 al 2004, director de la Escuela de Administración Pública del 2010 al 2014, vicerrector de la Universidad Nacional de 1990 a 1995, director del CICAP 1987 a 1990. Actualmente es el coordinador del programa del análisis de coyuntura de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional. Cuenta con una maestría de Administración de Negocios con énfasis en gerencia. Le damos la muy cordial bienvenida. Buenas tardes y un gusto estar con ustedes. Para entrar en contexto, como consecuencia de la COVID-19, varios proyectos y diversas pruebas se realizan en distintos países del mundo, todos en la carrera por encontrar la solución a la mayor pandemia que ha afectado a la humanidad en tiempos modernos. En el mes de agosto, Vladimir Putin sorprendió al anunciar que Rusia se convertiría en el primer país en autorizar una vacuna en contra la COVID-19, la cual había pasado todas las verificaciones necesarias e incluso había sido aprobada por una de sus hijas. Se le nombró Sputnik V, en referencia al satélite con el que la Unión Soviética se puso adelante en la carrera espacial en la década de 1950. Don Carlos, ¿considera que el primer país en desarrollar la vacuna presenta un componente simbólico en términos de ventaja de poder político, estableciendo un liderazgo nuevo, como lo ocurrió en la carrera espacial? Creo que para ubicar habría que señalar dos cosas. Una se refiere a que la pandemia fue un momento sorprendente para la humanidad y todavía es un hecho que no tenemos totalmente catalogado, pese a que ya se comienza a analizar los escenarios económicos, sociales, políticos y de política internacional. Entonces, cualquier medida que se tome tendrá un impacto en los otros países por el efecto que el país que primero da el paso posiblemente lo pone en un nivel de primordial importancia. Ahora, hay que entender que Vladimir Putin es un político muy sagaz, de larga trayectoria política y que sabe medir los momentos. Tiene la virtud de lo que Maquiavelo llamaba ser zorro y ser león. Saber en qué momento se supera las trampas y en qué momento logra presentarse con mucha fuerza. Este hecho posiblemente lo está fortaleciendo dentro de Rusia porque le va a permitir tener más apoyo, porque también la construcción de una política hacia afuera requiere de un apoyo nacional. Y en este elemento Putin hizo un esfuerzo por tratar para planear una vacuna que respondiera a los requerimientos básicos. Muchas críticas se le han hecho, pero evidentemente, como usted decía, igual como cuando puso el primer cosmonauta, igual como cuando puso a la perra laica en el espacio de la Unión Soviética, esa tradición de Rusia con otro modelo distinto la sigue conservando, porque siempre Rusia es un país con mucha capacidad y mucha posibilidad. Puede tener grandes problemas económicos, pero no pierde esa posibilidad. Eso lo pone en un lugar importante y trata de crearle confianza en el plano internacional. Pero te está diciendo, mire, nosotros fuimos los primeros ante la ausencia de otras potencias de alto nivel que podían haberlo hecho. Nosotros estamos con capacidad para insertarnos en nuevas posibilidades y un juego que es muy amplio de Putin. Veámoslo, si no, con el problema con Venezuela, que le ha ayudado en cierto momento con todo tipo de cosas, o bien los acuerdos que tiene con países como Irán en materia petrolera y todo lo que tiene que ver con el estrecho de Hormuz y otros tipos de situaciones. Siempre Putin va a tener esa parte. Un elemento que no se debe dejar de lado es que también Putin ha logrado crearse una confianza relativa con los Estados Unidos, más que con Estados Unidos con Trump, que en cierto momento lo trató de poner en primer plano. Pero también hay que develar otra situación fundamental. Es muy claro que hay una diferencia comercial y política en estos momentos entre Estados Unidos y China.
y ese elemento se aprovecha también Putin para tratar de crear su propio espacio, su propia posibilidad en un escenario internacional de que la hegemonía como elemento fundamental se está perdiendo. Hay países con mucha potencia, como puede ser Estados Unidos, como puede ser China, como pueden ser las nuevas potencias emergentes, y Rusia, que juega un rol fundamental. Podríamos resumir diciendo que fue el primer paso de una estrategia hacia tener presidencia fundamental en esa área. Y también para golpear algunas corporaciones que han hecho cosas ya importantes, que se sabe que a cierto plazo van a estar, pero donde es necesario demostrar que Rusia puede tener su propia capacidad en una serie de campos para proyectarse a terceros países. Entonces, ¿usted considera que esta lucha es entre países o entre las farmacéuticas? ¿Existe algún predominio uno sobre otro? Por ejemplo, si Bayer consiguiera la primera vacuna, conocemos de que es de capital alemán. ¿Consideraría posible que la bandera de Alemania o se mencionaría el país para hacer la distribución? Bueno, es que hay una lucha de los carteles de farmacéuticos. Recordamos que si bien no hay un monopolio en la parte farmacéutica, hay una especie de, voy a decirlo en términos muy amplios, un oligopolio ampliado donde hay muchas corporaciones tratando de tener importancia. No solamente el país, sino la corporación. Juegan los dos elementos, el elemento corporativo y el elemento país. Si la Bayer o las otras que hay, como las inglesas o las suizas, o otras pueden hacer, las españolas o las francesas o las norteamericanas, va a tener un papel muy importante, posicionarse sobre un área que la gente está dispuesto a pagar un precio por una vacuna que le asegure la posibilidad de vida y que le asegure también la posibilidad de poder seguir haciendo las actividades económicas, porque detrás de eso también está un segundo plano donde evidentemente la crisis económica mundial hace que los países comiencen a jugar con ese tipo de cosas. Y también el elemento importante que las compañías farmacéuticas están buscando tener un avance fundamental en esa área. Si hacemos una analogía con el mercado financiero, por ejemplo, lo que ha logrado Amazon, lo que ha logrado Zoom y otras compañías donde sus acciones se han ampliado fuertemente, este elemento debe tomarse en cuenta. Las corporaciones, para decirlo ya más bien en la parte de ingeniería financiera, más que en la parte política, si una acción vale $10, con un descubrimiento de estos, no sería raro que pasara a $500 cada acción y a $1,000, con lo cual capitalizan. De hecho, en este proceso hay gente que ha capitalizado. Entonces son dos, tenerlos muy claros, porque eso es un elemento fundamental en esta situación. Sintetizo, si hay presencia de países y si hay presencia de juego de corporaciones en este proceso. ¿Considera que los países de ahora en adelante, debido a la pandemia, invertirán más en la investigación médica? Bueno, voy a hacer más, tal vez si me permite, voy a decir una cosa. Los países medios, que Costa Rica se acerca a ser un país medio, más entrando a la OCDE, pese a los problemas que tenemos, deben poner más dinero en todo lo que es investigación y desarrollo. El tema ahora estamos hablando de la vacuna, que es un tema central, eje, pero todo el tema ambiental, el tema sanitario y de salud preventiva debe ser un eje fundamental para los países en los próximos años, porque no hay economía si no hay salud. Eso es un elemento fundamental. Y segundo, significa mejorar las condiciones sanitarias porque hay una serie de cosas que todavía pueden ser fuentes de contaminación de cierto tipo. Y también significa que hay que apuntarle a tareas que ayuden a mejorar las condiciones de los países. La investigación y desarrollo diferencia a los países. En un país desarrollado la inversión es de 4,5 a 5,5 y los países medios todavía están entre 1 y 3. Hay que buscar poco a poco elevar. Yo sé que eso es hacer un reacomodo, pero hay que hacerlo porque se requieren esfuerzos mayores. De hecho, si usted ve el esfuerzo que hizo el cloromio picado, es un esfuerzo importante que hay que apoyar porque son áreas estratégicas que cualquier país, pequeño, mediano, grande, debe tener para tener alternativas. Porque la otra parte que creo que aprendemos de esto, que sí pueden haber vacunas, pero también se requieren algún tipo de fármacos para aliviar o para mejorar o para neutralizar los elementos correspondientes. No será un solo la vacuna, sino que habrán otros casos de acuerdo al tipo de población, al tipo de grupo. Resumo hasta aquí.
el sector privado, el sector público, tienen que darle más a lo que se llama investigación y desarrollo como una tarea estratégica, como un país para Costa Rica, para Brasil, para México, para Uruguay, para Chile, para Perú, que son países, en el caso de América Latina, y Panamá con ciertas capacidades que podrían hacer, y Colombia, que podrían hacer grandes esfuerzos para fortalecer esta área. Debemos tratar de tener eso, si no la brecha no solamente es económica y social, sino la brecha también sería en salud. Bueno, como bien sabemos, la pandemia ha delineado de manera temporal pero firme las prioridades de las regiones desarrolladas y en desarrollo. En los últimos meses, varias potencias han estado comprando dosis de vacunas para asegurar su propio abastecimiento antes que alguna de ellas reciba la población. Pero como si estuvieran en una maratón. Don Carlos, ¿estamos frente a un nacionalismo de las vacunas en el sentido de mi país primero y después los demás? Bueno, es que ese es el esquema de Rusia y Estados Unidos. Pero posiblemente cuando usted tenga corporaciones que pueden fabricar no solamente para el país, vemos que hay oferta y demanda, pero además de otra cosa, va a depender de la tasa de producción de esas vacunas. Es decir, que si la tasa de producción es mayor al país, esas vacunas se van a exportar. Por supuesto, yo sé que las vacunas que se van a dar en Estados Unidos van a ser al mercado norteamericano, pero si el mercado norteamericano deja franco, van a haber otras compañías que van a comenzar a fabricar los productos correspondientes. Estamos, sí, con nacionalismo, pero también el mercado es muy fuerte, porque si usted tiene excedente de producción, usted va a presionar al gobierno para que se lo permita. Si usted paga en su país por una vacuna, un ejemplo arbitrario, ¿verdad?, de $100, usted está dispuesto, seguro, en otro país pagar $500,000 porque es un requisito fundamental para poder salir de la situación. Va a haber nacionalismo, pero también va a haber juego de las corporaciones alrededor de ese tema. Y también las compañías que logren fabricar bastante, ofreciéndole a cierto precio, a ciertas calidades, con ciertas condiciones a terceros países. No sería extraño que también haya acuerdos para comerciar otras cosas como una especie no de trueque, pero sí de intercambio para poder equilibrar ciertas cosas. En países que tienen recursos petroleros, que tienen oro, que tienen ciertas cosas, ese tipo de capacidades, o países pequeños como Costa Rica, que puede hacer un esfuerzo para comprar un número determinado, estarían dispuestos a pagarlo a cierto precio. Creo que el nacionalismo va a estar presente, pero a veces el nacionalismo no limita la capacidad de la economía. La otra cosa es que también puede ser que hagan algún tipo de fármaco en otros países que no tengan las mismas características, pero le pueda llegar a una parte de esto. Entonces, decir que hay un mercado o una parte política totalmente cautiva puede ser bien en la lógica de Trump, pero no en la lógica real de cómo se comportan las economías. En última instancia, las economías compiten, pero también llegan a acuerdos de mercados para buscar nuevas soluciones en diferentes áreas. Continuando con el tema de Estados Unidos y China, si eventualmente China desarrolla una vacuna con todos los procesos, ¿usted cree que Estados Unidos o el gobierno de Trump, o si se da el cambio con el gobierno de Joe Biden, si se da, los estadounidenses demandarán al gobierno a acceder a esa vacuna o se esperarán hasta que los laboratorios estadounidenses la desarrollen? Bueno, es que si la vacuna tiene todos los protocolos, usted tiene un caso, voy a poner un caso arbitrariamente, la Bayer o la Novartis o alguna de las American Sharp o algunas de las grandes, usted la va a comprar. Cuando usted necesita vacunas, usted no se pregunta de qué país, usted la consigue y si le cierra el mercado, recuerden que en todo país, hasta en Estados Unidos, se da contrabando. Recordemos 1928, antes, un poco antes, cuando el alcohol se prohibió en Estados Unidos y era lo que más se conseguía. Entonces, cuando son productos médicos que son de primera necesidad, la gente va a hacer el esfuerzo independientemente del gobierno. Lo que sí se nota en el caso norteamericano es que sí, la vacuna es fundamental y van a poner dinero cualquiera de los dos candidatos. Pero lo que está en discusión es el sistema de prevención, de desarrollo y de resultados de la seguridad social. El presidente Trump criticó muy duro al programa Obamacare, pero es muy claro que los vacíos que hoy demuestran tres países, para poner Estados Unidos, México y Brasil, son muy fuertes para su población. Toda la población va a medir esa parte, no solamente el tema de la vacuna, sino seguro y seguridad social, posiblemente pagando un mayor precio de lo que actualmente pagan, no en lo privado, sino en lo público como referente fundamental. Está Estados Unidos ante un problema de cómo logra, por un lado,
atacar esto, pero por otro lado, cómo lograr la seguridad social. Y si usted ve, en el caso estadounidense, la afectación fue a población mayor y a cierta población con ciertas enfermedades, pero también a una población que es afro-norteamericano y latino. Y eso hace que haya que hacer esfuerzos más grandes, porque la otra parte, sin ser médico, también la salud promedio en Estados Unidos se ha afectado por el hecho de la obesidad y una serie de sedentarismos que son muy fuertes, y que la vacuna será el primer tema, pero posiblemente después de eso vendrá una discusión. Y agreguémosle, hagamos un congreso que posiblemente va a estar más dividido, todavía la situación va a ser más compleja, porque no dominará un partido, sino la diferencia puede ser muy, muy pequeña, y en acuerdos entre fuerzas puede ser que una parte de un partido vote al igual que otro partido. El multilateralismo ha sido un rasgo muy relevante en la globalización. Mientras que anteriormente los países trabajaban en base a unos intereses unilaterales, la creación de los organismos multilaterales provocó una mayor cooperación entre todos los países que integran el planeta. ¿Considera que esta situación puede cambiar ante la llegada de la vacuna para la COVID-19? Yo creo que va a haber un acomodo, pero ese acomodo no va a cambiar la necesidad de estar en la globalización y en el multilateralismo. Puede cambiar que lo multilateral cambie de otras formas, pero la globalización como fenómeno pareciera ser persistente. El hecho de que usted va a querer saber qué medicina hay en tal parte, qué tipo de recursos hay en tal parte, se va a mantener fuertemente en todos los países. Va a cambiar tal vez el estilo. Posiblemente, si se diera en Estados Unidos un cambio de presidente, muchos organismos que Estados Unidos ha abandonado va a volver a Estados Unidos. Me refiero de cosas tan como culturales como UNESCO, como regresar a la OMS, regresar a organismos de participación de derechos humanos, porque un país que quiere tener presencia mundial, que quiere tener una ala ancha, para decirlo en términos metafóricos, requiere tener también presencia en todas las instancias de decisión pública e internacional. Y ese elemento lo ha venido perdiendo. Además, porque la economía norteamericana, aunque tenga una gran fortaleza, también depende de las condiciones internacionales, y porque tienen una moneda que es un valor muy fuerte en el mercado internacional. Si ellos se retraen, todo ese valor a 10 o 15 años tendrían una economía importante, pero que le pasa al igual que otras economías que se quedaron estancadas. Hablando de la OMS, esta ha sido muy cuestionada durante la pandemia por su accionar. ¿Considera que clave el papel de la OMS como símbolo de multilateralismo para la distribución de la vacuna? Yo creo que hay que pensarlo en un sentido, sí, la vacuna, pero también del tema de salud. ¿Cuáles deben ser los requisitos que hay que hacer para mejorar las condiciones de salud a nivel mundial? A veces se hace la parte corta, pero no se señala que la Organización Mundial de la Salud ha venido señalando problemas por falta de agua potable, falta de recursos para los países africanos, falta de recursos para poblaciones de América Latina, poca posibilidad en ciertos países de la seguridad social. Entonces, lo que sí hay que mejorar es la calidad de servicio que dé la Organización Mundial de la Salud. Eso sí es posiblemente un requisito fundamental, y que sea más claro en sus posiciones, que algún espacio ha quedado durante el periodo del actual secretario, pero se requiere un esfuerzo mayor para mejorar los programas que permitan que la salud sea más fuerte. ¿Por qué? Porque también hay que entender que no solamente hay trabajo nacional, sino hay desplazamiento de la fuerza de trabajo. El tema de migración, con respeto de los que escuchan o leen, es un factor que se da en toda parte. Usted ve en Europa la discusión larga con las poblaciones africanas, con las poblaciones anteriormente de la parte del este, y ahora con la llegada de gente como de Siria y otras partes. Entonces hay que hacer un esfuerzo para tener requerimientos adecuados en salud como elemento internacional. Y la otra parte, que la población tenga un mayor nivel de calidad de vida. El tema, repito, no se puede reducir a solo el tema de la vacuna. Hay que pensar en todo el concepto de salud integral que, por ejemplo, Costa Rica ha desarrollado, que ha desarrollado por países como Finlandia, que ha desarrollado países como Singapur, o que también lo han desarrollado en parte en Canadá. Entonces, se requiere un esfuerzo mayor para entender problemas de salud, no solo de vacunas, sino posiblemente si van a haber cambios de las autoridades de la Organización Mundial de Salud, y debemos llegar de gente posiblemente de mayor nivel y que sabrá medir todas las posibilidades en su momento. Y la otra cosa, aunque puede ser contrario a Estados Unidos, a la Organización Mundial de Salud hay que darle más recursos para que pueda
tener mayor capacidad de prevención. La capacidad de prevención en salud es importante. Las enfermedades que hemos tenido durante el último cuarto de siglo requieren que le damos más seguimientos porque son muy fuertes. Solo pongo un caso. El ébola, que ahora todo el mundo se olvida, que afectó a África. Eso es un requerimiento necesario, porque el paludismo todavía en algunos países, o en países que han bajado su perfil de salud, que enfermedades anteriores como la malaria están volviendo. Entonces hay que hacer un esfuerzo mayor para entender esa característica. Necesitamos un mundo con salud, pero también un mundo que hay otra parte que va a comenzar a discutirse. ¿Cuáles son las terapias post pandemia? Porque mucha gente va a quedar afectada, lo pongo así simbólicamente. Alguien que deja ir a la calle y que toma su carro después de 2 años o 3 años, ¿cómo se va a sentir en la calle? Todo tipo de cosas puede darse. O la gente que estuvo muy aislado, que perdió la capacidad de comunicación. Esos son problemas colaterales que hay que también entender en una situación como la actual. No quedarse solamente en una parte, sino entender que hay enfermedades físicas, enfermedades mentales y a veces enfermedades como sociedad. ¿Considera que la OMS es otra víctima de la pandemia? Bueno, yo diría que tal vez las debilidades se reflejaron en la pandemia, porque no tuvo las alternativas, no tuvo las opciones, y ya se venía hablando de una serie de virus que podían atacar, y la falta de recursos, la falta de mayor apoyo, y otra parte, poner recursos para ayudar a países más pobres era un elemento fundamental. Ahora, no es solamente ellos, sino también los gobiernos. Vean ustedes en los países que tienen mucha pobreza, que la gente vive hacinada, el ataque es muy fuerte inmediatamente. Si usted analiza el efecto Ecuador, que se abrieron y que tuvieron abierto mucho tiempo, el impacto fue increíble en ciudades como Guayaquil, o como Quito, o como estamos viendo hoy día en el Perú, con cifras alarmantes. Entonces, es un tema también que pasa por los gobiernos que tienen que mejorar una cosa que mucho se habla. Lo voy a explicar en pocas palabras. La gobernanza, lograr responder al bien común y responder al requerimiento de la sociedad como tal. Y la otra, la gobernabilidad, tener los procedimientos técnicos adecuados, que es parte de ese esfuerzo hoy día en salud. Si algo requerimos en estos momentos es salud, requerimos agua, requerimos una economía estable y volver a tomar el tema del desarrollo sostenible. Porque evidentemente fenómenos como los que estamos viviendo hoy día en Nuevo Orleans nos dice que hay una serie de síntomas e indicadores que tenemos que entrarle para mejorar las condiciones del ser humano en este planeta. ¿Considera posible un eventual enfrentamiento político para conseguir la vacuna? Puede darse medidas restrictivas, cerrar posibilidades, tomar un decreto, dar ciertas cosas, pero también se puede dar lo contrario, que comiencen a fabricarse y que ya se ha dado supuestos productos para mejorar la condición de vida y no son los adecuados. Yo creo que las corporaciones están invirtiendo para vender no solo a su país. Yo conozco inversiones que han puesto $200 millones, 300 millones, 150, porque ellos están esperando que esa inversión puede ser hasta mayor ya hoy día, pero los datos que tenía, esa inversión, la retribución va a ser hacia arriba. Es decir, que van a poder recuperar en un periodo de 2 años o 3 y que a partir del segundo o tercer año hay ganancias. Y recordar que a veces hay medicinas que después de que pasa el gran ciclo sigue siendo ganadora, sigue siendo dar dividendos y retribuciones. Entonces muchas corporaciones no están pensando quedarse en el país, están pensando en cómo lograr estar en diferentes partes y en diferentes lugares. ¿Y cuál sería como una posible solución para el problema anteriormente planteado? Yo creo que habría que buscar negociaciones para que los países tengan adecuadas cotas de productos, buscar acuerdos de salud integrales y llegar a algún acuerdo que permita buscar alternativas para hacer cosas que nos ha demostrado la historia. Tal vez para los que nacimos en los 50, a mediados y en los 60, muchas cosas se pudieron combatir. La poliomielitis se pudo combatir. Enfermedades que antelaban a los niños y niñas, hoy día casi no existen. Y si usted le habla a alguna gente, algunas enfermedades, y le preguntan, señor, ¿qué es eso? O señora, ¿qué es eso? Entonces, se pueden hacer campañas masivas. Las campañas masivas son fundamentales. Solo pongo una, el hecho de que nos lavemos las manos. Eso debe ser una cuestión independientemente de la cuestión. Pero todos decían, no, yo tengo mis manos limpias, pero no significa que nosotros sepamos lo que hay en esta mano, lo que hay en esta palma, las cosas que pueden haber alrededor de eso. Significa de que hay que hacer esfuerzos por tener campañas
de vacunación masiva en áreas fundamentales. Y aquí hago un llamado porque se requiere que mucha gente entienda que las vacunas son necesarias. Y segundo, la otra parte importante, entender también que hay que hacer medidas preventivas para el futuro. Yo no inyecto a un niño para hacerlo llorar, lo inyecto porque estoy pensando en que eso es parte de su futuro y a que a mejores condiciones para poder vivir 40, 50 o como la población esperamos que llegue dentro en un decenio, lleguen a 80, a 90 años y en esas épocas hay que vivir mejor como elemento fundamental. El buscar condiciones de calidad de vida es el tema de discusión del siglo XXI. ¿Cuál considera que sería el mayor riesgo si no se logra ningún acuerdo? Si no se llega a un acuerdo, va a haber enfrentamientos, va a haber un apocalipsis y vamos a encontrar todo tipo de posibilidades, a veces muy dramáticas, mientras una parte de la población se muere en realidad. Usted lo ha visto que hay países que donde las muertes pasan de pocas y la curva se tira hacia arriba. Si no se llega a acuerdos, estamos ante un desastre mundial y a una situación que algunos países podrán salir, pero otros no. Y también hay que entender que si hay países con pandemia, por más que usted tenga medidas y que tengan a la mayoría de la población con vacunas, siempre habrá alguna forma para transmitirse la pandemia de un país a otro. Entonces hay que buscar acuerdos para buscar lo que se puede llamar un orden mundial con salud para las personas con adecuadas condiciones en el momento actual. Ahora, desde una perspectiva más nacional, es decir, de Costa Rica, ¿cuál es la posición que tiene Costa Rica en este momento ante el acceso de la vacuna y qué estrategias podría implementar para su acceso? Bueno, es que ahí encontramos ya el gobierno tiene 50 millones de dólares. Cualquiera podría decir que es mucho dinero, yo digo que no, que es para comenzar. Entonces posiblemente habrá que tener otros 50 para otras cosas. Pero es un esfuerzo importante comenzar con eso. Los esfuerzos que ha hecho el cloromio pescado y si pudiéramos tener más investigaciones sobre esta y otro tipo de cosas, nos ayudarían a solventar fuertemente eso. Costa Rica tiene que apuntarle a la investigación y desarrollo. Tiene que pensar en transformar gastos fijos de ciertas cosas dentro del presupuesto del gobierno a darle más importancia a la investigación y desarrollo como elemento. Y la otra parte, prepararnos para tener en un futuro más hospitales, no solo para ese tema, sino que sean hospitales que tengan para emergencia. Ahora tenemos un número límite, tenemos que subir en los próximos quinquenios, duplicar ese número, porque si viene otra pandemia o viene otro tipo de cosas, poder responder adecuadamente en este país. Se requiere un esfuerzo mayor y posiblemente ponernos de acuerdo, no solo con la caja, sino cuánto vamos a invertir en salud como elemento fundamental. Hago un comentario, de hecho, mucha gente hace esfuerzos por salud por separado, que también tiene un elemento de peso sobre el país que hay que tomarlo en cuenta. Y Costa Rica debe seguir con una política preventiva, con una política de llegarle a toda la población independientemente de su clase social, sus ideas, sus cosas. ¿Por qué? Porque el derecho de cada una y cada uno de tener salud es fundamental y está garantizado en la Constitución política. Debe haber un Estado más previsor para los próximos años. ¿Considera que estos desarrollos, como el de la Universidad de Costa Rica con el Instituto Cloromio Picado, pueden posicionar a Costa Rica como relevante geopolítico? Claro que lo puede elevar, porque es de muy alta calidad, es de alto nivel científico, y aquí les digo a los costarricenses, cualquier sector de corporativo o de Estado tiene que invertir mucho dinero para llegar a la cuestión, porque es pruebas sobre pruebas, exploraciones, nuevos estudios, nuevos efectos, nuevas posibilidades, y hay que ver que la población, el 100%, no es homogénea, y eso requiere un gran esfuerzo. Posiblemente tenemos que ponerle más dinero a eso, tenemos que ponerle más dinero a programas como el PRIGA, la Universidad Nacional, el de Aguas, tenemos que poner a ciertos programas que mejoran la calidad de vida en la parte recreativa, buscar alternativas también que ayuden a componer tanto la salud como las condiciones alrededor de la salud. Y significa también que hay que mejorar condiciones en una serie de aspectos. Me salgo un poco. A la par de esto de la salud hay que ser un factor fundamental. Tenemos que seguir profundizando en la parte digital. Un país que quiere entrar a la cuarta revolución y la quinta debe tener salud sana, tener infraestructura física y tener la parte digital
como requerimientos, con un capital humano muy formado. No es un solo factor, sino son 4 o 5 factores y un quinto sería la solvencia de empresas. Esos 5 factores le podría dar a Costa Rica mucha capacidad de respuesta que pasa por fortalecer empresas privadas, pero también por fortalecer al sector salud y al sector investigación aplicada a usos humanos como elemento fundamental o a mejoramiento de alimentación, de elementos del mar, etcétera. Eso es un tema que Costa Rica debe desarrollar, está en sus tareas casi inmediatas. Estas tareas, bueno, se podrían decir que son necesarias para la política exterior. ¿Cuáles son estrategias podría seguir la política exterior de Costa Rica en este contexto geopolítico? Bueno, es que hay que distinguir dos cosas. Una es una política exterior más ligada al tema de comercio exterior. En esa parte tenemos que lograr que haya precios justos, que la competencia de mercado sea adecuado, que en el plano internacional haya regulaciones y que nadie tienda a formar monopolios en áreas de productos que son necesarios. Debemos seguir participando en la OMA y la OMC, para la gente, la Organización Mundial de las Aduanas y la Organización Mundial del Comercio para lograr esos mejoramientos sustantivos que se requiere. Y la otra parte, usted me pregunta de la política exterior, yo le diría que es la política de cooperación, con países más grandes y con países más pequeños para mejorar esa parte. Lograr tener negociaciones para asegurarse de estar en bloques que toman decisiones alrededor de temas como salud, agua, energía, ambiente, poblaciones que permitan que a la par de la política exterior de país a país también haya la política de cooperación que permita mejorar las capacidades de Costa Rica y otras regiones. Bueno, don Carlos, ha sido todo un placer entender desde su experiencia la perspectiva de la vacuna contra la COVID-19 y principalmente en un contexto geopolítico. Le agradecemos su tiempo para la reacción, así como para el público que va a tener acceso a esta entrevista y eventualmente una publicación. Muchas gracias. Yo haría una cosa corta, diría, apliquemos medidas de salud. Muy amable. Buen día. Buen día.